En el estudio de hoy, en la reflexión de hoy, tenemos que entrar en un tema que es continuación del anterior. En el tema anterior estuvimos hablando algo acerca de Satanás. Hoy tenemos que hablar de los ejércitos que Satanás maneja y que la Biblia le da un calificativo genérico, aunque tienen otros en la Escritura, que son los demonios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 12, habla de huestes de maldad en las regiones celestes, o sea, en el espacio aéreo, en el entorno del cielo de la tierra. Ahí dice el apóstol que están los demonios y están luchando permanentemente contra la obra de Dios. Y presenta a los creyentes no atacándolos, sino defendiéndose de ellos con las armas que Dios le ha dado, la panoplia, el conjunto de armas espirituales para defensa, a fin de que ellos no puedan conseguir el propósito que tienen en relación con los creyentes. El número de demonios es muy grande. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7 se habla de los ángeles que siguieron a Satanás. Y en el versículo 4 de ese capítulo 12 habla de que el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas. Quiere decir que la tercera parte de los ángeles creados siguió a Satanás, cayó en el mismo pecado de Satanás. Claro, ¿cuántos son? Bueno, cuando hablamos del número de ángeles al principio de estos estudios, llegamos a la verdad bíblica en donde la Escritura habla de un conjunto enorme utilizando formas hiperbólicas. Habla de millares, de millones, es decir, es una cantidad tan grande que no se podría contar de una forma fácil matemáticamente hablando. Los demonios son espíritus limitados. Quiere decir que tanto en cuanto al tiempo como al espacio no pueden compararse con Dios. En cuanto a espacio, Dios es infinito, ellos son limitados. En cuanto a tiempo, Dios es eterno. Los ángeles son perpetuos, pero fueron creados, antes no existían. Ahora, los demonios, como el resto de los ángeles, son seres inteligentes, de manera que ellos conocen a Jesús. Y notaréis a lo largo de la lectura de pasajes del Evangelio que mientras los judíos llamaban demonio a Jesús, los príncipes de los judíos, los fariseos especialmente, le llamaban aliado de Satanás, los demonios lo reconocen, tú eres el Hijo de Dios, y daban testimonio de esta manera acerca de Cristo. Ahora, si los ángeles siguen a Satanás y Satanás es un ser corrompido, un ser corrupto a causa del pecado, no hay duda ninguna que los demonios son también seres corruptos, o, si lo prefieres, seres corrompidos por el pecado. Hay distintos grados de iniquidad entre los demonios. Os invito a un pasaje para citar algún texto de la Escritura que es mucho más exacto y preciso que lo que yo pueda deciros de esto. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 12, y versículos 43 al 45. 12 del Evangelio según Mateo, versículos 43. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Por tanto, hay una gradación de iniquidad, de perversión en estos seres. Los elementos de la personalidad, en general para el ser vivo, son inteligencia, sentimientos y voluntad. Los ángeles todos son seres inteligentes, aprenden, conocen, desarrollan su mentalidad, son seres con sentimientos. Lo que ocurre es que estos ángeles, en lugar de sentirse gozosos por la salvación de los perdidos, como ocurre con los ángeles buenos, procuran, sienten, desean la perdición de los hombres. Tienen voluntad, pero la voluntad de ellos no está en sujeción a Dios, sino en oposición a Dios. Algunos son enormemente corruptos y la inmoralidad sensual, no tanto sexual, sino sensual, se manifiesta en ocasiones
en personas que están bajo el control de ellos. Mirad, por ejemplo, Lucas, en el capítulo 8 y versículo 27. Lucas 8, 27. Pero vosotros, perdón, Lucas 8, 27, estoy un capítulo antes. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Un hombre desnudo, un hombre inmoral, un hombre que está expresando, que está manifestando un disturbio no solamente psicológico, sino un disturbio moral grave. Sus seguidores, los seguidores de Satanás, están empeñados en milagros mentirosos y resisten a Dios y a su voluntad. Estos demonios arrastran a los débiles de espíritu, segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. Hay maestros llamados maestros bíblicos que están controlados por Satanás. Son personas disolutas y sensuales, carta segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Son gente avara, comerciando con personas, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Es gente carnal y corrompida, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Son sensuales que gustan de deleites diarios, dice Pedro en su carta segunda, en el capítulo 2 y en el versículo 13. Sienten delicia por sus engaños, tienen pasiones inmorales desatadas que pervierten la vida. Es importante notar que los falsos maestros están en el pasaje en que se enseña la corrupción de los ángeles caídos. Os invito a la lectura en el tiempo que podáis, si puede ser hoy, de ese capítulo 2 de la carta segunda de Pedro, y notaréis esto que acabo de mencionaros. La conducta de los demonios es sorprendentemente peligrosa y sorprendentemente nociva. Siembran cizaña entre creyentes para desprestigiar el testimonio del Evangelio. De manera que el interés de los demonios es que los creyentes se confronten entre ellos y, si es posible, se dividan también. Para eso el demonio no viene a la congregación de creyentes o a la vida de un creyente en un aspecto horripilante, sino disfrazado ¿de qué? Disfrazado de ángel de luz. Carta segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Ahora, ¿cuáles son las clases de demonios? Los demonios imitan la organización celestial. Quiero recordaros que Satanás es un imitador, perverso pero imitador. Él imita a Dios en muchas maneras, pervierte la palabra, pero conoce la Biblia. Los demonios se organizan en una formación estructural semejante a los ángeles para, si es posible, confundir también a los creyentes. De modo que Pablo habla de principados, habla de potestades y habla de gobernadores. Y esta organización es una organización en imitación de la de los ángeles santos, Colosenses capítulo 1 y versículo 16. ¿Cuáles son las capacidades de los demonios? En primer lugar, los demonios en algún momento de la historia de la humanidad fueron capaces de manifestarse visiblemente. Los ángeles de Dios pueden manifestarse visiblemente con la autorización de Dios. Y hay muchos pasajes de la Escritura que enseñan cómo los ángeles de Dios vinieron y se presentaron delante de los hombres como varones, como personas, como hombres. Es verdad que algunas de las personas que vieron un ángel manifestado de esta manera descubrieron una cierta impronta especial en él, como si expresase o produjese, mejor dicho, respeto. Pero los demonios, en imitación de los ángeles de Dios, poseen el poder parecido para manifestarse visiblemente a los hombres. Ojo, por favor, en un determinado momento de la historia. De modo que en Génesis capítulo 6 se habla de los hijos de Dios, sin duda ángeles, que vinieron, se materializaron y vinieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dios tomó a esos demonios que abandonaron su condición y su residencia y su forma, su cuerpo, abandonaron su condición espiritual
y se manifestaron como hombres, los encerró en prisiones de oscuridad y están reservados para el juicio final. Digo ahora que ningún demonio se va a materializar hoy. Ningún espíritu se va a hacerlo salvo por permisión divina. Alguien me va a preguntar, ¿y pueden hacerlo, lo hacen o no? La Biblia no me dice nada. Lo único que me dice es que en sus manifestaciones surgen siempre, manifestaciones diabólicas surgen siempre problemas gravísimos que tienen que ver con las dificultades en la vida de aquellos en que se manifiestan ellos y también en relación con Dios. Siendo ángeles, tienen una inteligencia sobrenatural y poseen su propio conocimiento sobrenatural. Se habla de que los ángeles en general tienen conocimiento y cuentan con el auxilio de la enorme inteligencia de Satanás. En Ezequiel capítulo 28 y versículo 12, en el estudio anterior lo vimos, se habla de la perfección de Satanás. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Permitidme un paréntesis para alguno de los que ha estudiado el pasaje anterior y me dice, me podrá preguntar o podrá preguntarse a sí mismo, ¿por qué motivo, hablando de el rey de Tiro, se aplica a Satanás? Mira el capítulo 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe no es el rey. El rey manda y el príncipe administra el mandato del rey. Por tanto, aquí hay un príncipe real, un rey en Tiro, una persona, y detrás de él, orientando y dirigiendo ese gobierno, está el auténtico rey de Tiro, que es Satanás. ¿Y por qué es Satanás? Bueno, porque le llama querubín, entre otras cosas. Por tanto, a través de esa figura está hablando de Satanás. Los demonios tienen también fuerza sobrenatural. Recordáis que en una ocasión un grupo de personas, hijos de Esteban el judío, que echaban fuera demonios y decían, te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice que ese demonio consiguió agarrar a todo este grupo de 7 hombres, los golpeó y los desnudó, porque tiene más fuerza que los hombres. El endemoniado de Gadara es otro ejemplo. Un hombre poseído por legión de demonios. Y de pronto dice que lo ataban con grillos, con cadenas, y rompía los grillos y las cadenas y se liberaba. Esto solamente es por un poder sobrehumano que actuaba también en él. Ahora, los demonios no solamente actúan y enloquecen a los hombres, también a los animales. Ahí en Marcos capítulo 5 te encuentras con 2 personas que se lastimaban a sí mismos porque estaban endemoniados, y de pronto Cristo expulsa a los demonios, y los demonios que piden a Cristo, permítenos que entremos en los cerdos. ¿Te imaginas? 2000 cerdos endemoniados. Eso debió ser único, el espectáculo debió ser único. Aquellos cerdos, ya los cerdos son bastante molestos en sí mismos, con gruñidos y demás cosas, aquellos cerdos emprendieron camino hasta el acantilado. No creas tú que la finca donde estaban los cerdos estaba al lado del acantilado, estaba bastante lejos. Pero endemoniados van corriendo y se precipitan al mar, de modo que los demonios pueden actuar contra los hombres, en los hombres, y pueden también actuar en los animales. El instinto homicida de los demonios hace que algunos hombres intentaron quitarse la vida por una fuerza diabólica interior. Evangelio según Marcos, capítulo 17. Marcos, capítulo 17, versículos 14 al... No, Marcos no puede ser 17, perdonadme, tengo la cita aquí mal. Los endemoniados pueden causar enfermedades. Es lo que yo estaba buscando. Mirad Lucas 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17.
Lucas 13, 10 al 17, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y la enderezó luego. Y le dijo: bueno, estaba enferma. Mira el versículo 15. Cristo reacciona contra los que se lamentaron de esta liberación hecha en el día sábado y dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? No todas las enfermedades son diabólicas o producidas por demonios, pero pueden hacerlo. Tienen el poder para causar deformaciones en los hombres y para desequilibrar mentalmente a una persona y producir locura. Marcos capítulo 5, vamos ahora al Evangelio según Marcos. Capítulo 5, versículos 1 al 15, no vamos a leer todo eso, pero ahí tenemos unos hombres que se golpeaban permanentemente, que estaban desequilibrados, que eran peligrosos, que nadie los podía dominar, y estaban de día y de noche andando siempre y dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, de manera que son absolutamente desequilibrados y locos por causa de la acción de los demonios. Los demonios pueden llevar a cabo milagros mentirosos. Yo quiero que prestéis atención a esto, por favor. Satanás, a través del anticristo, con gran poder y señales mentirosas de milagros que no son verdad, va a engañar a muchas personas. De manera que el falso profeta, en los tiempos finales de la historia de la humanidad, hará descender fuego del cielo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Incluso podrá hacer que una imagen de una figura hable. Hará señales para reunir a los hombres en la lucha final contra el Señor Jesucristo. Y los milagros diabólicos tienen un límite que no puede alcanzar nunca el poder de los milagros divinos. Ahora, los demonios tienen una capacidad impresionante para ubicarse en un número grande en un determinado lugar. Por ejemplo, cuando Cristo echa fuera a los demonios de este hombre que mencioné antes, el endemoniado, le dice: ¿cómo te llamas? Y él dice: legión, porque somos muchos. Una legión de los romanos tenía entre 3.000 y 6.000 hombres. No quiero decir que haya 3.000 demonios ahí juntos o 6.000, pero legión significa que hay muchos que estaban viviendo en el interior de ese hombre. Jesús enseña que hay algunos ángeles que van a ser juzgados por pecados concretos, y vuelvo a referirme a ese pasaje siempre difícil y problemático de Génesis capítulo 6. Lo dejo a tu criterio personal porque no es doctrina fundamental. Yo sé que hay dos opiniones. Una, que los hijos de Dios son los hijos de Set, y que las hijas de los hombres son las hijas de Caín, y que los hijos de Set se unieron a los hijos de Caín y les engendraron hijos y fueron gente de renombre. Yo no sé que haya posibilidad de que un inconverso se una a un creyente y los hijos que nazcan de esa unión sean personas de renombre. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia es que esa relación entre ángeles materializados y mujeres de la tierra trajo como resultado una raza especial, de renombre, de importancia, que Dios tuvo que actuar contra ella en el diluvio, rayendo de la faz de la tierra todo cuanto pudiera haber de esa procreación contraria a la voluntad de Dios. El cometido diabólico es realizar el programa de Satanás. Los demonios obedecen a Satanás y cumplen sus órdenes. De manera que los oídos, Satanás no es omnipresente, pero los oídos de Satanás son los demonios, la presencia de Satanás son los demonios, y no podemos olvidar que la organización de los demonios
tiene que ver mucho con territorios de la tierra. De manera que cuando Cristo quiere expulsar y expulsa a los demonios, algunos le dice, no nos hagas salir de este lugar. ¿Por qué? Porque ellos llevan mucho tiempo ahí y conocen el terreno, conocen el territorio. Están permanentemente activos. Como los ángeles no tienen necesidad de dormir, por tanto, la acción diabólica es continua, permanente. Tú y yo llegamos al final del día y tenemos que dormir. Los demonios siguen trabajando. Nosotros nos levantamos por la mañana y llega el mediodía, sobre todo en lugares ahí de Hispanoamérica donde hace muchísimo calor y es necesario ¿qué? Dormir una siesta. Los demonios siguen trabajando. No hay detención en la acción perversa de ese grupo de seres que actúan contra la voluntad de Dios y actúan para trabajar con los hombres. La filosofía diabólica permite al hombre actuar conforme al mundo. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Luego el hombre vive en el mundo, en el sentido espiritual de la palabra. Mundo es la correcta organización y establecida disposición en contra de Dios. Por tanto, el mundo y sus cosas están bajo la acción, la supervisión, el impulso de Satanás y por tanto en el plan de los ángeles perdidos. En el orden mundial, los demonios actúan desplegando un plan de estratégica satánica y programado esto por el líder de ese sistema. De manera que los demonios quieren que el mundo esté gobernado por leyes contrarias a la voluntad de Dios. Nadie piense que todas esas leyes que afectan la vida, como es el aborto, por ejemplo, es simplemente porque la sociedad ha evolucionado. No, es porque los demonios son mentirosos. Hay algo que me ha sorprendido siempre. Aquí en España, en el sur de España, hay una reserva biológica muy importante que tiene linces. ¿Sabéis lo que es un lince? Un gato. Grandote, pero un gato. Si tú matas un lince o un cachorro de lince, te procesan. Porque es un animal defendido por las leyes, porque está en extinción. Pero mientras las leyes procuran la custodia del lince o de un águila, no me importa de quién, está permitiendo la muerte de millones de inocentes en el vientre de su madre. Porque esto concuerda con el avance reflexivo del pensamiento del hombre. Y ese pensamiento del hombre es una acción diabólicamente establecida, susurrada en el oído del hombre y muchas veces posesionada, porque los demonios pueden posesionarse del hombre y hacerlo su esclavo personal. Los demonios tienen un ministerio de calumniar a Dios. ¿Recuerdas que al principio cuando Satanás tentó a Eva, le dijo: Dios no es digno de crédito, es un mentiroso, porque él sabe bien que cuando tú comas de esto, serás como él. Está mintiendo delante de los hombres para hacerlos caer. Generalmente producen también pensamientos de remordimiento, de autoinculpación. Y estos pensamientos de autoinculpación funcionan especialmente en los creyentes. Nunca el creyente puede ser poseído por el demonio. Pero el demonio puede susurrar al oído del creyente y hacerle sentir que es una calamidad de persona que no tiene derecho absolutamente a nada, olvidándonos de que los pecados del creyente, que son graves, que son malos, tienen una solución y es la confesión, porque tenemos un intercesor permanente delante del Padre. Por tanto, no permitas nunca que Satanás te lleve a una situación de confrontación íntima que llegue a la depresión,
a causa de un pensamiento erróneo. Has pecado y Dios no va a perdonar ese pecado que tú has hecho. Quiero recordarte algo. Confesar el pecado no significa declararlo delante de Dios para perdón. Ya está perdonado. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Dios los perdonó en Cristo, los pecados pasados, presentes y futuros. Lo que hace la confesión es decir a Dios: Señor, yo he hecho algo contrario a tu voluntad y me uno a tu voluntad. Eso es confesar. Confesar significa decir lo mismo. Cuando una persona confiesa su pecado, se aparta de ese pecado y viene a restaurar la comunión con Dios. Los demonios promueven la idolatría. Y Pablo recuerda a los corintios que algunos de ellos estaban comiendo en fiestas paganas, estaban comiendo lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo mismo nos dice en el capítulo 12 de la carta primera a los Corintios que los demonios conducen los hombres a ídolos mudos. En el tiempo de la tribulación los demonios inducirán a la adoración de un hombre, el anticristo, por el resto de los hombres. Los demonios deterioran la religión. Religión en sí mismo no es ni malo ni bueno. Religión es vincularte a un sistema de manifestación íntima en la presencia de Dios. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es ayudar a los necesitados, especialmente a las viudas. Pero Satanás procura deteriorar, de manera que nos conformemos con la apariencia externa. ¿Es buena la oración? Seguro que sí. Debemos orar naturalmente. Mucho, mucho. Pero cuando tú oras para ser visto de las gentes, estás pervirtiendo la oración. Y estás aceptando el susurro diabólico que te dice: mira, ora para que te vean y te aplaudan. ¿La alabanza es buena? Por supuesto, naturalmente que sí. Pero cuando la alabanza se establece para el concierto dominical, o cuando la alabanza es el instrumento específico de la iglesia para atraer a los creyentes, está siendo pervertida. Y Satanás está susurrando algo incorrecto. Eso es lo auténticamente genuino. La hipocresía es pecado, y todo aquello que descanse en formas, pero no esté en el espíritu, es una insinuación propia de los demonios. ¿Los demonios luchan contra la iglesia? Sí. ¿Fomentando divisiones internas? Claro. ¿Y por qué tanto interés? Bueno, Cristo oró al Padre, y Cristo dijo a su Padre: Padre, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego, el contratestimonio de la predicación del Evangelio, nosotros proclamamos un Evangelio que salva y que incorpora a los creyentes y nos hace hermanos los unos de los otros, y el mundo ve que dentro de nuestras congregaciones hay disputas, confrontaciones, etcétera, etcétera. Es más, a lo largo del tiempo las denominaciones, y hay algunos que dicen: yo no pertenezco a ninguna denominación, no es verdad. Las denominaciones han abandonado la razón de ser suya en doctrinas fundamentales para colocarse en una situación de normas, de prácticas y de sistemas que confrontan los unos con los otros. Escucha bien, por favor. Uno de los intereses diabólicos es que el amor no se manifieste. Y la Biblia dice que todo aquel que no ama a su hermano tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Los demonios procuran que el liderazgo de la iglesia gobierne y mande en lugar de conducir. Y ahí tienes el ejemplo de Diótrefes en la carta de Juan, que dice: cuando yo vaya le voy a decir unas cuantas cosas, porque a los que no le siguen los expulsa de la iglesia. ¿Conoces algo de esto? ¿Conoces la palabra disciplina? ¿Qué es la disciplina? Bueno, la disciplina para muchos es el castigo eclesial por un pecado cometido. No, señor. La disciplina
es el instrumento que Dios usa para reconducir al creyente al camino correcto. Cuando un creyente peca y confiesa su pecado, no puede ser disciplinado. Es verdad que si el pecado que cometió es un pecado notorio, no podrá ministrar la iglesia por un tiempo hasta que cure moralmente hablando. Pero cuando tú mantienes una disciplina sobre alguien más tiempo del que necesitó para ejercer la acción correctora y volver a la persona a Cristo, cuando tú mantienes disciplina con una persona que ha confesado su pecado delante del Señor, estás cometiendo un grave pecado del que Satanás se goza. ¿Recuerdas lo que Pablo dice en la carta segunda a los Corintios? Restauradlo para que Satanás no gane la batalla, no gane la victoria. Yo sé que no puedo dejar de mencionar la posesión diabólica. ¿Los demonios se posesionaron de hombres en los tiempos de Cristo? Sí, es verdad. Ahora hay algunos que dicen, enseñan hoy. Yo lo he leído esta semana pasada de una persona que dice que la posesión diabólica después de la derrota de Satanás en la cruz ya no se puede dar. No es cierto. Los demonios pueden posesionarse de un perdido, dominar a esa persona y utilizarla en su provecho personal. Pero el demonio no puede posesionarse de un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente es templo de Dios en espíritu y el demonio no puede entrar a la intimidad del creyente para controlarlo desde su interior. De manera que la posesión diabólica tan mencionada en ciertos sectores del mundo evangélico no es cierta en creyentes. ¿Cuántas veces se habla de expulsar demonios y hay personas que tienen su especialidad en eso y realmente no expulsan nada? Es el gran show dominical que pretende hacer creer a los incautos que él tiene un poder especial sobre Satanás. Todo aquel que no determina realmente una posesión diabólica conforme a la Escritura es un instrumento en manos del tentador. Ahora, los creyentes en Cristo tenemos victoria sobre Satanás. La Biblia enseña que Cristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos y exhibiéndolos a pública vergüenza. No se nos dice en ningún lugar de la Biblia que tenemos que ir a pelearnos con Satanás. Satanás está derrotado. Pelearnos con los demonios están derrotados. Yo estaba una vez en cierto lugar y presencié por muy poco tiempo, yo no sé si llegó a medio minuto porque me marché, a una congregación que al ritmo de un mantra evangélico de repetir y repetir y repetir, comenzaron a repetir pisemos la cabeza de Satanás y todo el mundo pisaba en el suelo. ¡Qué estupidez más grande! Satanás estaba riéndose. Dios no manda que tú luches, te pelees, sino que te mantengas en el sitio de victoria. Tú estás en el sitio de victoria, que es donde Cristo te colocó. Dios te dio las armas para defender ese lugar de victoria. Satanás anda alrededor viendo a ver si tú bajas una de las armas para entrar y destruir tu vida espiritual. Ten mucho cuidado. Hay personas que ven el demonio en todas las esquinas. Si tú quieres ver un demonio, vas a verlo. Y va a ser un problema para tu vida personal. Ten en cuenta que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Ten mucho cuidado de no comunicarte con los demonios. Hay ocasiones en que los creyentes están orando al Padre y de pronto oran a los demonios. ¿Cómo? Padre querido, tú que estás en los cielos, danos victoria. Satanás, te ordenamos que... No, deja de orar y de hablar con Satanás. Primero, tú no puedes ordenar nada a Satanás más que una cosa. Vete, Satanás, cuando esté tentándote muy directamente en el nombre de Jesús. Para eso tienes que vivir en comunión con Jesús. Por tanto, la consulta a los espíritus de los muertos
El mantener amuletos de los muertos en casa es rendir culto a los demonios. Tienen una tremenda astucia, pero podemos aferrarnos por fe a la oración de Jesús, que Él nos enseñó: Padre, líbranos del mal. Realmente lo que dice el texto griego es: líbranos del maligno. Si tú pides al Padre Celestial protección, vas a tener una protección especial en el lugar donde tú caerías fácilmente. Que Dios nos dé la bendición de conocer a los demonios en el sentido de saber cómo son, para estar cada vez más próximos a Cristo y vivir una vida en la plenitud del Espíritu, que nos lleva en triunfo siempre delante de Dios. Que Él añada su bendición.